Es posible separar los componentes de una mezcla por medios físicos o mecánicos. La elección de una o varias técnicas de separación dependerá de las características particulares de la mezcla, de su composición y las propiedades físicas de sus componentes, como son su tamaño de partícula, densidad, punto de ebullición, etc. Algunos métodos de separación de mezclas son: la decantación. Se utiliza para separar mezclas heterogéneas con diferentes densidades al dejarlas en reposo, ya sea un sólido de un líquido o dos líquidos. Por ejemplo, tierra con agua, que al dejarla en reposo, la tierra caerá al fondo y el agua se podrá verter en otro recipiente. Otro ejemplo sería el agua y el aceite, que al dejarlas en reposo en un embudo de decantación, el agua podrá ser recolectada en otro recipiente y el aceite quedará dentro del embudo. La evaporación se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Debemos calentar la mezcla hasta llevar el líquido a su punto de ebullición para que se evapore y el sólido quede en el fondo del recipiente. Con este método puedes separar sal disuelta en agua. La filtración se utiliza para separar un sólido que se encuentra en un líquido utilizando papel filtro. Las partículas del sólido, al ser muy grandes, quedarán atrapadas en el papel filtro. El líquido pasará fácilmente y podrá ser recolectado en un recipiente. Con este método puedes separar piedras y agua. La imantación es un método que separa un objeto con propiedades magnéticas, ya sea un sólido con otro sólido o un sólido de un líquido, con ayuda de un imán. Por ejemplo, arena y monedas y agua con clips. El tamizado separa una mezcla de sólidos por su tamaño de partículas. Para esto se utiliza una malla metálica con agujeros de cierto tamaño llamada criba o tamiz. Este método lo hemos utilizado en alguna ocasión en la cocina para separar los grumos grandes de la harina. La cristalización separa sólidos disueltos en un líquido. El sólido tiene la propiedad de formar cristales que quedan sobre la superficie. Un ejemplo sería la cristalización de la sal. La centrifugación consiste en la separación de un sólido disuelto en un líquido utilizando la fuerza centrífuga. Cuando se hace girar la mezcla a altas velocidades, el sólido se deposita en el fondo del recipiente, por ejemplo, en los análisis clínicos para separar los componentes de la sangre. La sublimación consiste en separar un sólido de una mezcla que al ser calentada pasará al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, si queremos separar arena y yodo, al calentarse la mezcla, el yodo pasará al estado gaseoso. La destilación permite separar una mezcla homogénea de líquidos que son solubles entre sí y que poseen diferentes puntos de ebullición. Al calentarse la mezcla a una temperatura constante, el líquido con menor punto de ebullición se evaporará para después condensarse y recolectarse en forma de líquido nuevamente. Con este método podríamos separar una mezcla de agua y alcohol. La cromatografía permite separar los distintos componentes que integran una mezcla por su tamaño de partículas, mediante un solvente también llamado fase móvil y una fase estacionaria, normalmente un sólido como el papel. El papel irá absorbiendo el solvente arrastrando las partículas de la muestra. Las partículas de mayor tamaño quedarán abajo y las de menor tamaño irán subiendo en el papel. La levigación consiste en separar sólidos que al ser pulverizados son separados mediante su diferencia de densidad utilizando un líquido. Con este método separaríamos arena y acerrín. Y por último, la lixiviación es un proceso en el que un solvente líquido se pone en contacto con un sólido pulverizado, produciéndose la disolución de uno de los componentes del sólido. Por ejemplo, la extracción de colorantes se realiza por lixiviación con alcohol. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.